Bienvenidos a otro regalo de sábado. Vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro que estás en el santo cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por otra oportunidad de reunirnos aquí. Ayúdanos a comprender que somos realmente afortunados por poder hacer esto cada sábado. Ayúdanos a hacerlo hasta que vuelvas, Señor. Te pedimos que estés aquí con nosotros. Te pedimos que los corazones estén preparados, tanto del que habla como del que escucha, para que juntos edifiquemos, Señor, a esta iglesia. En ti, oh Padre Santo. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de Jesús. Y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos todos. El título de esta semana es De la arrogancia a la destrucción. Vamos a entrar ya en el capítulo 5 de Daniel. Y vamos a ver el episodio que pasa justo antes ya de que Babilonia ya sea conquistada. Vamos a ver que hay detalles interesantes de comentar y una vez más vamos a ver que las cosas quizás son más actuales de lo que muchas veces pensamos, ¿no? La lección ya nos da una vuelta y nos dice que pensemos en esa situación como la situación de los tiempos finales, como la Babilonia de los últimos días, ¿no? Pero creo que se le puede sacar un poquito más y vamos a ver que realmente hay algo que nos tiene que hacer pensar, creo que a todos. Y además viendo todo lo que hemos visto ya en los 4 capítulos anteriores. Vamos a ir leyendo Daniel 5, si queréis acompañarme. Dice así: el rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus magnates y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, quedaros con el nombre porque vamos a analizar eso también. Ya Josep habló de Belsasar, pero vamos a ver que hay una casualidad extraña, pero no son exactamente iguales. Vamos a ver que hay alguna diferencia, incluso fonética, gramatical, que creo que nos va a dar un poquito de luz. Belsasar, animado por el vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre, que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus magnates, sus mujeres y sus concubinas. Bueno, veremos luego que no estaban todas las mujeres. Había una que no estaba. Fueron traídos, pues, los vasos de oro que habían robado del templo de la casa de Dios en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus magnates, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Creo que aquí hay algo que tendríamos que comentar. ¿Cuántos materiales hay aquí? ¿Los mismos? Ajá. Pero hay 6 materiales, Y el orden se mantiene en todos, menos, en todos de hecho, pero hay una sustitución, ¿verdad? Arcilla o barro, que es el de Daniel 2, por madera aquí. Esa palabra también se puede traducir como árbol, y ya vimos cómo los árboles también a quién estaban representando. A las personas. Por lo tanto, a veces hablamos solo de poderes, ¿no? Y de gobiernos y de reinos, pero quizás olvidamos que también hay desde un punto de vista personal, hay decisiones que tomar. Y creo que el hecho de que cambiara una cosa por la otra aquí, también ellos evidentemente construían ídolos de madera, personificaban al ídolo con esto, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo ellos le daban pues digamos que un nivel de hombre especial al ídolo, usándolo de madera también, ¿no? Destrozando un poquito la simbología, pero vemos cómo el sueño que tuvo Nabucodonosor también es muy interesante porque le ponía ahí todos los materiales con los que él hacía ídolos. Por lo tanto, es como que utilizar lo que él ya usaba para hacer una gran estatua, un gran ídolo con todos los materiales, ¿no? O
O sea, con eso quería decir también, pues que toda la idolatría, todo lo que iba en contra de Dios, evidentemente, cuando llegara la piedra, que no era cortada por mano humana, también se acabaría, ¿no? Porque todo acaba en ese momento, ¿no? Sigamos. De pronto aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía el extremo de la mano que escribía, ¿vale? O sea, estamos en plena fiesta y de repente sale una mano en plena fiesta y empieza a escribir en la pared, ¿no? Imaginemos la situación. Entonces el rey, ¿qué dice? Palideció y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Pues yo qué sé, en dibujos animados, ¿no? Que le tiemblan las piernas y tocan la una con la otra. Pues lo estaba definiendo como muy gráfico, ¿eh? Imaginaros a este rey, con todo el poder que se supone que tenía, pues verse totalmente superado por lo que había visto, ¿no? Es que no era normal, ¿no? Que apareciese una mano, no se dice si pequeña o grande, posiblemente sería mayor. Para que se viera bien tendría que ser una buena medida. Grande. No era normal, ¿no? Pues claro, dice que el hombre pues palideció, que quedó tembloroso, hasta las rodillas le entrechocaban. Pues no es de extrañar. Y no solo él, seguro que los demás también estaban en la misma condición. Evidentemente. No, y además, pues imagínate, embriagados y que con todo lo que pasara allí, pues debían estar, pues imagínate, atontadísimos y cualquier cosa que pasara, pues magnificada por ese estado de embriaguez y de fiesta que tenían, ¿no? También debilidad mental, evidentemente. Nos dice la lección que usaban el sistema sexagesimal ellos. Y por eso, pues siempre Babilonia iba alrededor del número 60. Y utilizaban tanto el 6. De hecho, fijaros como la estatua hacía 60 pies por 6 también, ¿no? De hecho, no es de extrañar entonces que el 666 tenga esa raíz en Babilonia, ¿no? Todo siempre alrededor del 60, ¿no? Y del 6. Muy bien, seguimos. Entonces, dice... El rey, ¿no? El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Tomó la palabra el rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, se le pondrá al cuello un collar de oro y será el tercer señor del reino. Fijaros cómo otra vez se repite la tendencia, la línea de lo que pasó en Daniel 2, ¿no? Ve algo, esta vez se ve claro lo que es, todos lo vieron, pero nadie es capaz de interpretar eso, ¿no? Aunque estaba escrito con vocablos, parece ser arameos, o que se podrían más o menos comprender, pero no entendían exactamente qué quería decir todo eso. Fijaros como también eso Luis lo habló, que le dice que será el tercer señor del reino, ¿no? Estuvimos hablando que aunque diga Nabucodonosor su padre, como padre de Belsasar, sabemos que muchas veces en la palabra de Dios padre e hijo se utiliza pues para familiar pues más o menos cercano, puede ser padre, abuelo, tío, hermano, etcétera, ¿no? Entonces parece ser que era nieto, porque estaba Nabónido, ¿no? Quiero recordar. Sí, Nabónido era el padre de Belsasar. Ajá. Y estaban en corregencia, ¿no? Pasa que Nabónido se ve que según cuenta el Wikipedia, no sé si será verdad, me imagino que sí, ¿no? Bueno, las fuentes que he estado revisando son interesantes de Wikipedia, los libros donde lo cogen son interesantes. Sí, pues su padre se retiró a una especie de retiro espiritual de sus dioses, digamos, y cogió el gobierno Belsasar. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero ninguno pudo descifrar la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Volvemos otra vez a la misma situación de Daniel 2.
El rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus magnates estaban consternados. La reina, enterada por las palabras del rey y de sus magnates, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Por lo tanto, la reina no estaba participando de lo que hacía el rey. Esto nos recuerda también a Asuero, ¿verdad? ¿Era Asuero? El que también estaba en un pleno banquete y le dice que venga la reina, ¿no? Y se muestre la belleza, ¿no? Y ella no quiso asistir. Es algo parecido, ¿eh? Es como si las reinas sabieran lo que pasaba en esas fiestas, ¿no? Y se quedaban aparte, ¿no? Pero fijaros que esta mujer, aparte de quedarse aparte, valga la redundancia, pues tiene un conocimiento que parece ser que Belsasar no tiene. Sabemos por la lección y por Elena White que Belsasar sabe la historia de su abuelo, sabe lo que le pasó a Nabucodonosor, pero no sabe exactamente por qué o quién fue el que predijo eso. O al menos lo ha olvidado. Le dice la mujer: hay en tu reino un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Recordad que estuvimos hablando de esto, si decía dioses, si decía Dios. Resulta que, bueno, buscando, la interlineal hebrea y demás lo pone como plural y además, de hecho, en la palabra hay una letra más que denota pluralidad. O sea, que ellos aún consideraban que eran unos dioses, ¿no? Aparte del Dios de Israel había otros dioses y como que todos más o menos venían del mismo sitio, ¿no? Que unos más poderosos que otros, pero que existían todos, ¿no? Aquí dice Dios santo. Sí, en la traducción es así. Ya te digo, he estado buscando y parece ser que los vocablos hebreos incluso son diferentes. No es en una, por ejemplo, más arriba dice Dios santo, no sé si ahora no recuerdo dónde, y aquí dice dioses santos, y cuando ves el vocablo es diferente, hay una variación. Entonces, podría ser que hablara de dioses. Dice: ya en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría. Está hablando no de su padre, evidentemente, está hablando de Daniel, ¿no? Semejante a la sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Imagínate, había sido jefe de todos y él no lo conocía. Eso quiere decir que las cosas... Quiere decir tal vez que las cosas del reino tampoco le iban mucho, ¿no? Estaba más por las fiestas, tal vez, que no por cómo gobernar. Y no conocía ni a quienes tenía a sus órdenes. Exacto. Era disoluto, era un hombre disoluto. Lo que no está tan claro es si no lo conocía porque realmente no lo conocía o lo quería olvidar. Porque me parece que en un capítulo posterior, no sé si es en el 7, habla como que Daniel estuvo aún sirviendo durante el segundo, el tercer año de reinado de Belsasar. O sea, es posible que Daniel estuviera sirviendo a Belsasar y quizás Belsasar lo apartó, no se sabe muy bien. Bueno, la lección dice que quizás por la edad estuviera haciendo otras labores que no fueran al pie del cañón y a lo mejor estaba en segunda o tercera fila y el rey no sabía ni qué asistentes tenía ni qué siervos tenía. Porque yo creo que eso debía pasar, debían tener los primeros, los más cercanos a él, y luego estos hablaban con otros y estos con otros, ¿no? Yo creo que pocas veces el segundo o el tercero de la línea lo hablaría directamente. No lo sé, la lección hace un poco de esto. Pero bueno, está claro que él en ese momento dice que no le suena, vamos. Pero en cambio la mujer sí que le recuerda algo que él ya sabía. Y es que Nabucodonosor, que tuvo que afligir su corazón, tuvo que humillarse para poder reconocer a Dios, ¿no? Y eso él ya lo tenía, por lo tanto, Belsasar no tiene excusa. Es un poco lo que la lección nos tiene que hacer ver, ¿no? Que muchas veces pensamos, no, es que somos los nietos, ¿no? Pues a mí nadie me ha explicado nada. Pues puede ser que nadie le explicaron nada, pero si ya sabemos que algo le pasó a nuestro abuelo y que le pasó tal cosa y que fue realmente importante y tal, pues preocuparse y preguntarse ¿por qué le pasó esto a Nabucodonosor, mi padre o mi abuelo? ¿Por qué le pasó todo esto, ¿no? ¿Qué errores cometió él para que yo no los cometa, ¿no? Yo creo que eso es un poco un reflejo también en la iglesia misma adventista, ¿no?
todo lo que ya se sabía, y estamos hablando solo de 2 generaciones, ¿eh? Estamos hablando de abuelos nuestros, ¿no? Que a veces hablamos con alguien, ¿no?, que tiene una edad y que dice, no, eso ya se predicaba, lo de los 6.000 años, antes cuando yo estudiaba o cuando Víctor habla cuando era niño, que se hablaba de los 6.000 años, ¿no? Estamos hablando de dos generaciones, como aquí. ¿Eh? Y esa generación ya ha olvidado lo que pasó en la anterior. Bueno, 2 anteriores, ¿no? Quizás Nabónido tampoco hizo su trabajo como padre, ¿no? Tampoco estuvo por la labor de traspasar ese conocimiento a su hijo. ¿Eh? Bueno, le presenta a Daniel, la esposa, dice, por cuanto fue hallado en él un espíritu superior, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Este es Daniel, el cual el rey puso por nombre Beltsasar. ¿Hay una diferencia? Hay algún sonido, ¿verdad?, que no es el mismo. Pero eso se repite en todo el libro de Daniel. O sea, en todo Daniel es Beltsasar y el rey es Belsasar. Si buscamos en el diccionario bíblico adventista lo ponen como más o menos una variación uno, una variación del otro. Pero es muy interesante y creo que debería hacernos pensar que en ese momento tan crucial hubieran 2 personas con el mismo nombre, o al menos uno derivado del otro, y una estuviera de parte de Dios y el otro no. Con el mismo nombre, con una pequeña variación. Vamos a seguir hablando de esto, pero empecemos a pensar qué os recuerda esto. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces fue traído Daniel a la presencia del rey, y tomando el rey la palabra, dijo a Daniel, ¿eres tú, Daniel, de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Me han dicho de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se han hallado una luz, un entendimiento y una sabiduría extraordinarios. Se considera que aquí tiene unos 80 años, Daniel, por lo que dice la lección. O sea que tenemos que imaginar la escena ya, ¿no? Y ahora acaban de traer a mi presencia, sabios astrólogos para que lean esta escritura y me den su interpretación, pero ninguno ha podido mostrarme la interpretación del asunto. Esclavado a Daniel 2. Seguimos en la misma línea. Por lo tanto, si Daniel 2 nos daba una profecía, digamos, como global, ¿no? Daniel 2 nos hablaba de 5 reinos y el 6º, que era la piedra, que lo destruía todo y creamos uno de nuevo. Por lo tanto, casi sería un 7º, ¿no? Y infinito. Y aquí tenemos la misma línea de argumentación. ¿Estará hablando solo de lo que pasó allí o está llevándonos también a un futuro, como Daniel lo hizo en Daniel 2? Vamos a ir viendo. Yo pues he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si eres pues capaz de leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás en tu cuello un collar de oro y mandarás como tercero en el reino. Y Daniel dice, ¡guau, qué guay!, ¿no? Ahora voy a volver digamos, a la primera línea, ¿no? ¿Qué dice Daniel? Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Fijaros que... Sí, y es una tentación importante, ¿no? Fijaros como muchas veces los que hablan la verdad, dicen las cosas como son, les son tentados con cargos, ¿no? Cargos de iglesia, o que se la han tratado de una manera más, digamos, diferente, ¿no? Si dejan de hablar de ciertas cosas. Y aquí Daniel no estaba para tonterías, o sea, él viene, lee eso, como vamos a ver, da su interpretación. Viene a servir a Dios. Él vio lo que vio, imagínate que cómo debía estar todo eso, bebiendo y haciendo vete a saber qué, y Daniel en medio de todo eso, perenne, intentando explicar al rey cuál es la interpretación y respetándolo por el hecho de ser rey y a lo que representaba el mismo rey.
O sea, siempre respeto, pero sin ceder, ¿no? Es paralelo también a la actitud de Moisés, ¿no? Moisés estaba preparando para ser posiblemente futuro faraón y en cambio dice que escogió los vituperios de Cristo y ser vituperado como sus hermanos, ¿no? Que no lo estaban pasando bien, por ejemplo. Él podía haber obtenido fama, riquezas, gloria y en cambio se quedó en los caminos del Señor, ¿no? Y Daniel hace lo mismo. Podía haber obtenido aquí mejor fama en el imperio, pero en cambio, no, esto dáselo a otro, yo interpretaré el sueño y ya estoy bien como estoy, ¿no? Sí. Sirvo a quien sirvo y punto. Sí. Y fijaros también que aquí se abren dos caminos también muy interesantes. Recordad que estuvimos hablando en el culto de la semana pasada de la Santa Cena, cómo había esa bifurcación de caminos entre Abdías y Acab, ¿no? Y que uno iba por un lado, Abdías iba por el otro. Abdías significaba sirviendo a Dios y Abdías, que iba por otro camino, se encuentra con Elías, ¿no? Pues aquí al ver cómo la mujer o la reina sale en ese momento y le informa, ahí da a entender que hay alguien que conocía a Elías y alguien que no. ¿Y por qué digo Elías? Digo Elías porque ya vimos en la lección era Daniel 3, creo que era, ¿no? El del horno de fuego. Presentaste tú, ¿no? Hoy vas a hablar también. Pues Daniel en el horno de fuego estuvimos viendo... Bueno, me tocó a ti. En el horno de fuego fuimos viendo cómo durante toda la historia de los libros de Daniel está como en un papel preponderante, menos en ese libro, en ese libro número 3. Ahí es cuando Daniel está pues haciendo vete a saber qué cosas y están solo los tres amigos. Ellos se enfrentan, no se arrodillan ante la estatua y ¿qué pasa? Surge en medio de ellos, en el fuego ardiente, Cristo mismo, ¿no? Vimos cómo esa sustitución de Daniel y Cristo nos hacía pensar en ese 3 más 1, 1 más 3, ¿no? Constantemente, esos 4 juntos, ¿no? Y ese 4 como estaba dilucidando ¿qué? Pues esos 4 ángeles, o el cuarto ángel también como mensaje al tiempo final. Entonces, dentro de este contexto yo creo que tendríamos que ver también todo lo que le está pasando en el resto de capítulos, al menos hasta este número 5, porque aquí se acaba un imperio que tiene una similitud, que tiene un doble cumplimiento al final a nivel espiritual. Por lo tanto, la lección ya hace bien en ponernos en alerta en esto, ¿no? Es decir, mirad lo que está pasando en Babilonia entonces y aprenderéis lo que puede pasar al final. Pues vamos a ver toda una serie de cosas que creo que nos van a abrir los ojos también y ver que realmente puede ser que esté hablando de muchas más cosas de lo que está diciendo aquí, ¿eh? Evidentemente, estaban a punto de entrar los persas, sabemos que es el paso del oro a la plata, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, a ver qué más nos dice la lección. El Altísimo Dios, oh Rey, dice Daniel, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban de miedo delante de él. A quien quería, mataba, a quien quería, dejaba con vida, engrandecía a quien quería y a quien quería, humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Está diciendo algo parecido a lo que le ha dicho la reina, con más información. O sea que los dos sabían, y por lo tanto quizás más gente de allí sabía, pero dudo que la reina tuviera 80 años. Entonces, el rey era el único que estaba como desconectado, parece ser. Y vete a saber si sus magnates también, ¿no? O sea que, fijaros cómo es nuestra obligación conocer los espíritus de Elías durante toda la historia, para que cuando se presente, nosotros lo podamos reconocer. Si no, nos pasará como a Belsasar. Fijaros que justamente Daniel es Belsasar. Están hablando como de igual a igual. Seguimos. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Le hicieron comer hierba como a buey,
y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre la realeza de los hombres y la da a quien quiere. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón a pesar de saber todo esto. O sea, era solo ignorante de Daniel, pero no de todo lo que él estaba explicando. Por lo tanto, él sabía que había un Dios al quien Nabucodonosor adoró y a partir del cual se humilló. Lo que pasa es que a él no le debía interesar eso, que implicaba toda una transformación importante, ¿no? Es que esta información de que había otro Dios, eso ya viene del capítulo 3. El decreto que luego elabora Nabucodonosor de que nadie blasfeme el nombre del Dios de los hebreos y tal, y que sea conocido en todo el imperio, en toda la tierra, ¿no? Claro, entonces no es de extrañar que la reina conociera esa historia, conociera de ese Dios, ¿no? Lo que pasa es que él, bueno, iba a sus cositas y no se enteraba. Eso nos recuerda también que a veces los mismos pastores de iglesia o la misma junta de iglesia o la gente que está arriba en la iglesia, ya no solo en la iglesia, sino en la cúpula de la iglesia, no se entera de lo que pasa en sus bases, ¿no? Y a veces no se quiere enterar, ¿eh? Y luego pasa lo que pasa, ¿no? Y luego ¿qué pasa? Participan de lo que hacen las bases. Porque las bases, ¿qué nos toca a nosotros como bases? Como ovejas, reconocer al verdadero pastor, ¿eh? Si esperamos a que el pastor espabile y nos quedamos ahí esperando a que espabile, pues vamos a perdernos con él, ¿no? Entonces también creo que tenemos que empezar a tener un paralelismo entre lo que está representando aquí Belsasar, que evidentemente es Babilonia, pero vamos a ver que hay toda una serie de numerología, una serie de detalles que nos van a hacer pensar que al final del tiempo, ¿qué? Porque esto está hablando de justo antes de que, ¿qué? De que Ciro II entre en Babilonia. Sabemos por Isaías que ¿a quién representaba Ciro? A Cristo mismo. El ungido le llama Isaías. Por lo tanto, solo sabiendo esto, yo creo que ya miramos de otra manera todo el capítulo porque es muy cercano a la venida de Cristo, ¿no? Entonces, cuando viene Cristo, elimina todo lo que representa Babilonia, porque evidentemente Babilonia no era solo la cabeza de oro, a nivel espiritual era toda la estatua, y la destruye. Por lo tanto, es un resumen de toda la estatua Babilonia. Vamos a ir viendo más detalles, porque creo que no van a dejarnos indiferentes. Dice, no te has humillado sabiendo todo esto, sino que te has ensoberbecido contra el Señor del cielo, e hiciste traer a tu presencia los vasos de su casa, y tú y tus magnates, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, que ni viven, ni oyen, ni saben. Hay algo aquí, hay un detalle que cambia respecto de la otra enunciación de materiales. La lección dice que es idéntico el orden. Yo creo que no se ha dado cuenta, porque dice el mismo orden. Pero hay un desorden. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que menciona primero la plata y el oro y el resto lo dice en el orden correcto? Como dice el hermano Josep, ya estaba visto para sentencia el reino de Babilonia. Ya era plata lo primero que tenía que decir, porque el oro ya quedaba atrás. Claro, es que interesante todo esto también. Vale. Ni saben. Y no has dado gloria a Dios, en cuya mano está tu vida, y en cuya mano están todos tus caminos. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. De entrada ya que nos está diciendo que la mano que ve viene de Dios.
Por lo tanto, es algo que hay escrito para él y le está preparando, porque le está diciendo todo lo que ha hecho mal. Por lo tanto, yo creo que el rey ya debe estar esperando lo peor, ¿no?, de lo que iban a decir, ¿no? Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Parsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pasado al tiempo final. ¿Vale? Estamos hablando ya de traspasarlo al tiempo final. ¿Hay un tiempo de contar el reino? ¿Y a los que forman parte del reino? Es muy interesante, ¿eh? Porque dice contar tu reino. Claro, evidentemente las personas que están dentro también cuentan, ¿no? Hemos visto también ese efecto de la madera en medio, ¿no? Contó tu reino. Es contar también, ¿no? Decir, bueno, este y este y este, estos no han sido salvos, ¿eh? Yo me pregunto, ¿la reina? No lo sé, ¿eh? Siempre, esto me lo he preguntado desde que he empezado a leer el capítulo 5. Digo, ¿y la reina? Porque la reina era sabedora, no participó de las tonterías del rey. O sea que algo debía creer, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Pero fijaros cómo estamos en una manera de contar. Ahí es un tiempo, también puede ser gente, ¿eh? Al final cuenta, cuando el número se cierra, se acaba el tiempo de gracia. También es verdad. Cuando el número de creyentes llega al último, se acaba el tiempo de gracia, ¿eh? Y en poco tiempo regresa Cristo. Tekel, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto de peso. ¿Eso qué es? Imaginaos una balanza, ¿no?, de esas típicas, tipo del símbolo el símbolo astral Libra. ¿Qué se pesa en la balanza? Bueno, se pesan las obras de la persona, ¿no? Lo que ha hecho en su vida, lo que ha hecho con su vida, ¿no? Ajá. ¿Y eso cómo se define en una palabra? Juicio. 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 Por lo tanto, justicia. ¿Eh? ¿Y eso no es también en el tiempo final, justo antes de que Cristo vuelva? ¿No se habrá definido el estado de todos? ¿No se habrá hecho ya justicia? ¿No hay un juicio de los vivos? ¿Y hay una iglesia que lo tiene que recibir? Fijaros, es muy interesante, ¿eh? Pérez, y fijaros, recordad, está hablando Beltsasar a Belsasar. ¿Eh? Puede ser de iglesia adventista a iglesia adventista denominacional o a iglesia... ¿Me veis por dónde voy? ¿Por qué Daniel tuvo que llamarse Belsasar y por qué el último rey de toda Babilonia se llama Belsasar? Exacto. Con una variación, vamos a ver. Es muy interesante, ¿eh? Porque estuve pensando, digo, de igual a igual, ¿por qué le llama Belsasar? ¿Por qué se llama Belsasar? ¿Por qué se confunden los nombres? Me desperté de repente, son iguales por algo, ¿eh? Algo hay que hace que estos sean iguales. Tiene que haber un mensaje, no solo para Babilonia en general, sino para el pueblo de Dios, que aún está formando parte de Babilonia. ¿Eh? Y estamos muy, muy al final, por lo tanto, quizás los que tenían que salir ya salieron de allí. ¿Eh? Y está haciendo ya, marcándolos para el final, para decir, ya estáis perdidos. ¿Qué leímos en la Santa Cena? Que los judíos, los fariseos, estaban en tinieblas totales, por lo tanto, no tenían salvación posible, ¿eh? Y estaban representando también a la iglesia denominacional, o sea, la iglesia oficial, digamos, ¿no? Los que tenían el testigo de todo lo que Dios había revelado. Los libros, los textos, las citas, todo está ahí, en los fideicomisos, ¿no?, de Elena White, no sé si en Argentina o México, no sé dónde, ¿no?, o en América, no sé en qué lugar. Pero están ahí, y ellos lo tienen. Entonces, ¿por qué no se muestran estas cosas? Entonces van a tener que pagar por esto. Es muy serio. ¿Eh? Vamos a ver luego quién habla. Porque Daniel, si alguien lo quiere empezar a buscar, no lo diga, luego hablamos. Vamos a ver lo que significa Daniel. A ver quién habla. ¿Eh? Pérez,
Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Resulta que Perés o Parsin, que son varias palabras que pone aquí, al respecto de esta palabra que apareció, tiene la misma raíz que persa. O sea, que la misma palabra significaba Persia. Por lo tanto, significaba Ciro. Por lo tanto, significaba Cristo. Significaba que ya viene. Ya está. Fijaros que cita 3 significados. Pero ¿cuántas palabras hay? 4. Y una se repite. ¿Por qué? Siempre me pregunto cosas, ya sé, qué pesado, siempre, ¿por qué? Pero es que, hombre, ¿por qué se repite? Fueron contados. ¿Por qué? Mené, además en pasado. Mene. ¿Qué os recuerda algo que son 3 pero parecen 4? O que son 4 pero son 3, pero el cuarto es como los otros 3 juntos y como una rueda en otra rueda, dice Elena White también para definirlos, y como sale en Ezequiel. ¿Qué pasó con los 2 primeros mensajes? Cristo viene en primavera en 1843. ¿Y el segundo, cómo fue? Cristo viene en primavera en 1844. Son muy parecidos, ¿verdad? Y el tercero, bueno, Cristo viene en otoño del 44, pero ¿qué pasó allí? ¿Pero qué empezó en el cielo? El juicio. ¿Qué hemos dicho que era tekel? No lo hemos dicho, pero hemos visto lo que significaba. ¿Qué era qué? Pesado y hallado falto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿No es eso un juicio? Justo en el tercero. ¿No es eso un juicio? Es muy, pero que muy interesante, creo. Y no se puede dejar pasar, porque las palabras de significado básicas son mené, contado, tekel, pesado, peres, dividido. Si buscamos peres, parte de Medo-Persia, significa dividir. Dividir. ¿Os suena de algo este significado de dividir? ¿A qué lo asociábamos? Al último mensaje. ¿Recordáis la palabra hebrea que era como que daba un sonido diferente de trompeta que hacía que truá? El sonido ese del Rosh Hashanah, del primer día del mes de Tishri. Fijaros cómo no es ninguna tontería ver a estos 4 palabras, que podían ser 3, pero son 4, como un mensaje parecido al de los ángeles. Porque, ¿qué dice el tercer ángel? Hay de aquel que recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Por qué? Se perderá. Eso no es juicio. Y aún no habrá venido Cristo. Por lo tanto, ya vimos que el juicio de los vivos, estábamos en ello, ¿verdad? Y cada día que pasa tenemos que plantearnos que nos tocará a nosotros, me tocará a mí. Por lo tanto, es como la espada de Damocles que está encima de, como aquí está en Belsasar, a todo el pueblo de Dios que está esperando a Ciro, a Cristo. ¿Quién ha buscado a Daniel? ¿Nadie? Puede ser. Va, que alguien busque Daniel, lo que significa. En la aplicación, un momentito, va. Mientras seguimos. Nombre hebreo Daniel, sí. No. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Mené. No lo digas aún. Mené. Mené vemos que viene de mená, que es contar o poner, y que viene de... Fijaros, ¿de dónde viene? De maná.
¿Y maná qué es? El pan del cielo. ¿Y qué es el pan del cielo? Cristo. Impresionante, ¿no? Impresionante. Viene de maná. Que además maná, por lo que decíamos antes, que te decía de contar los años, ¿no? Pero también, fíjate, dice que es censo. Censo. Eso recuerdo que Mariano lo pasó, un abrazo aquí a Mariano, lo pasó al grupo. Maná es censo, por lo tanto es ¿qué? Tener un censado de toda la población, ¿qué? ¿Dónde va? Al cielo, ¿verdad? Que se va a salvar. Y el tercer Elías tiene que hacer como una especie de censo. No tendrá que contar a la gente porque él no sabrá, pero ¿a por quién viene Elías también, el tercer Elías? ¿Qué pueblo viene a preparar? El último tiempo, pero hay un número muy concreto que tiene que preparar. Los 144.000. Los 144.000 contados. ¡Pam! Es interesante también. Contar, dar cuenta, destinar, formar, numerar, número, poner, preparar, señalar. Vimos de señalar también. ¿Recordáis Sefarat? Safar, Sefarat, España. Estuvimos viendo el significado. También era señalar. Era decir, mira, ven, escucha, tal. Y en el nivel de juicio también. Aquí maná es a nivel de juicio. Tú salvo, tú te pierdes. Evidentemente nosotros no vamos a decir eso, ¿no? Pero fijaros cómo está relacionado con el alimento espiritual también. Y eso hará también que se discierna quién entra y quién no entra. Es realmente importante esto. Es más allá de Persia. Va más allá de Persia. Vamos a ver un poco más la caída de Babilonia. Vamos a hacer un poquito de historia. En la Wikipedia, sacado de Walters A., Belshazzar, Feast and the Cult of the Moon God Sin, o sea, Belshazzar y la fiesta y el culto de la diosa Sin, la diosa de la luna Sin. Muy interesante, ¿eh? Diosa de la luna Sin. Además se llama Sin. ¿Cómo? ¿No se ve allí? Disculpad un segundo que tenemos una ausencia técnica. Pero Julia. No. Luego para luego, sí. Pero es que es bueno que vosotros mismos, es que descubrirlo es brutal. O sea, si te lo dan todo dicho es hasta aburrido, pero si lo buscas por ti mismo, lo encuentras y ¡pam!, lo ves, ¡guau! Dices, de unido, ¿no? Aquí en Cataluña se dice de unido. Vale, dice, otro aspecto a considerar, en el momento en que ocurrió el ataque, está hablando de cuándo, de cuando están entrando, ya atacando los persas a Babilonia, ¿verdad? Que puede haber contribuido al éxito de la estrategia de Ukbaru. Herodoto, Genofonte y el libro de Daniel registran que Babilonia estaba celebrando un festival la noche en que fue tomada. La crónica de Babilonia, que lo vamos a ver también, hay unas crónicas de Babilonia de varios reyes, vamos a ver el del Nabónido, la crónica de Nabónido es muy interesante, vamos a ver lo que dice. Registra que Babilonia fue capturada el Tasritu, 16 de Tasritu. ¿Suena de algo? Tasritu, al menos liga con algo, ¿verdad? Con Tisri, ¿verdad? Séptimo mes. ¿En qué fecha? ¿Y esa fecha? ¿Esa fecha dónde está dentro de qué esta fecha? Está esa fecha. Ya tendríais que saberlo. ¿Qué fiesta del séptimo mes? ¿En qué plena fiesta del séptimo mes está el 16 de Tisri? Tabernáculo, del 15 al 21. La fiesta en la cual representa ¿qué? Que Cristo viene. En esa época, en esas fechas, vendrá Cristo a por nosotros. Si Ciro es Cristo, y esto lo dejo así, y que nadie me juzgue por esto, ¿quiere decir que vendrá un 16 de Tisri? No lo sé. O un 15, porque estuvieron toda la noche.
para desviar el río, y toda la noche duró el ataque. Entonces, el 15 empezó a la noche cuando empezaba el 16, o sea, el 16 de tarde a tarde, ¿no? Y ahí lo dejo. Evidentemente, nunca sabremos cuándo caerá el 16 de Tishri, ¿vale? Que quede claro, nunca lo sabremos, hasta que lleguemos cerca, ¿verdad? Pero es muy interesante, no deja de ser muy interesante que justamente la fiesta que representa la venida de Cristo, y es cuando Él va a venir, sea la venida de Ciro a Babilonia, y Babilonia quede destruida con todos los que han seguido a Babilonia, Egipto incluido. Vimos lo que representaba Egipto. Vimos que nos llevaba ¿a qué? A esa iglesia apóstata, adventista apóstata. Que fue la noche antes del festival Akitu, en honor de Sin, el dios de la luna. ¿Cómo estaba la luna el 16 de Tishri? Llena. Muy interesante. ¿Porque qué? ¿Había luz o no había luz? Muy interesante, porque, claro, es el momento perfecto para desviar un río sin casi linterna, sin casi antorchas, sin focos, ¿no? Ahí. ¿Un alargo, Pepe, un alargo? No. Antorchas, hogueras y todo eso que puede a lo mejor levantar más la atención. Sí que estaban todos medio borrachos por ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que podían trabajar casi sin tener que utilizar ninguna iluminación. Muy interesante. Muy interesante. Esto es Biblioteca en Línea Watchtower. Es la web de los Testigos de Jehová, que tiene una información brutal histórica. Brutal. Y alguna vez la he sacado. Evidentemente tiene otras cosas que no vale la pena sacar. Pero sí que tiene datos históricos, además citados de los libros donde se han sido extraídos, que son realmente impresionantes. Esto es de las Crónicas de Babilonia. Esto es la crónica de Nabónido, forma parte de las Crónicas de Babilonia, el padre de Belsasar. Dice, a pesar de la brevedad de la crónica de Nabónido, la tablilla mide aproximadamente 14 centímetros en la parte más ancha y otros tantos de longitud, sigue siendo el registro cuneiforme existente más completo de la caída de Babilonia. Algunas secciones de la tercera de sus 4 columnas, empezando en la línea 5, leen, 17º año, bueno, eso está añadido. En el mes de Tasritu, cuando Ciro atacó el ejército de Akkad en Opis, junto al Tigris, los habitantes de Akkad se rebelaron. Pero él, Nabónido, pasó a cuchillo a los aturdidos habitantes. El día 14 de Sipar fue tomada sin combate. El día 14 Sipar fue tomada sin combate. Nabónido huyó. El día 16, Gobrías, que es otro nombre de Ugbaru, el gobernador de Gutium, y el ejército de Ciro entraron en Babilonia sin combate. Por lo tanto, estamos citando la crónica de Babilonia que nos dice que el 16 de Tishri, de Tarsitu, entraron en Babilonia. Los babilonios y los judíos y los hebreos tenían la misma tendencia del calendario. Los nombres son parecidos en algunos. De hecho, los meses no tenían nombre, pero ellos los trasladaron de Babilonia. Pero Tishri y Tarsito casi no hay diferencia. También ellos se ve que guardaban de tarde a tarde los días. Parece ser que eso ya venía de antiguo. Fijaros lo que dice. Después Nabónido fue apresado en Babilonia, a la que volvió. En el mes de Arashamnu, que no sé qué día es, el día 3, Ciro entró en Babilonia, ramas verdes se extendieron delante de él. Está claro que la historia nos dice que era una costumbre de la época, que cuando a alguien se le consideraba rey, se le pusieran las ramas verdes, ¿no? En el caso de Cristo, las de palmera. Fijaros Ciro, ¿a quién representa? Históricamente, ¿no? Le echaron ramas verdes. Es increíble. El estado de paz se impuso en la ciudad. Fijaros, la paz llegó a la ciudad. Fijaros, Jerusalén. Jerusalén quiere decir paz también, ¿no?
Bueno, ¿qué más dice? Aunque falta el año, la tablilla da el mes y el día de la caída de la ciudad. Con estos datos, los cronólogos seglares calculan que el día 16 de Tarsitu, Tisri, corresponde al 11 de octubre del año 539, antes de la era común, según el calendario juliano, y el 5 de octubre según el gregoriano. Como esta es una fecha aceptada, no hay ninguna prueba que la contradiga, se usa como una fecha absoluta para coordinar la historia seglar con la Biblia. Otras fuentes dicen el 12 de octubre. Pero, ahí está, el dato. Es un dato, creo que, importantísimo. Importantísimo. Porque vamos a tener que leer, cada vez que leamos Daniel 5, vamos a tener que trasladarlo a nuestro tiempo. No hay otra. Fijaros. Belsasar, he puesto una T entre paréntesis porque cuando es Daniel se pronuncia, cuando es Belsasar no se pronuncia. Bel, como dijo bien Josep, era una deidad de ellos, pero Bel viene de Baal, es una contracción, son los Baales, el famoso Baal, que es maestro, esposo. Por eso no nos extrañe que la palabra de Dios nos diga que Dios es nuestro esposo, porque Baal tomó el mismo rol. O te casas con uno o te casas con otro. No flirteas con uno y luego te casas con el otro y luego te deshaces y te divorcias. No. Pero sí que es verdad que cuando Cristo murió hizo que Baal fuera echado. Cuando Él muere, nuestro yo pecaminoso muere con Él, morimos con Él, entonces podemos volver a casarnos con Él. Es muy interesante este concepto, ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Quedamos viudos. Nos separamos del yo pecaminoso, muere en Él, quedamos libres para casarnos con Él resucitado. Es muy interesante. Muy bien, pues resulta que tenemos a la izquierda Belsasar, a la derecha Belsasar. ¿Qué diferencia vemos? Hay una letrita. Tet. Bueno, pues toca buscar Tet, ¿no? ¿No tenéis ganas de saber lo que dice Tet? Es que me lo he pasado muy bien. Es realmente impresionante lo bien que te lo pasas con la palabra de Dios. Es que no hay otra. Dice, Tet. ¿Qué número le corresponde a Tet? El 9. ¿Y el 9 que representa? Según el libro de Bullinger, que una vez lo estuvimos repasando, una parte de él, que habla de los números de la Biblia, el número 9 es un número muy notable en muchos respectos. Los que se dedican a las ciencias ocultas le tienen gran reverencia. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás hace eso? Satanás no inventa nada, hemos dicho, copia lo de Dios. Entonces, ¿por qué le da tanta reverencia al 9? Y en matemática exhibe unas propiedades y capacidades que no se hallan en ningún otro número. Es el último de los dígitos. El último. Antes del 0. Otra vez, ¿no? Volver a empezar. Es un reset, ¿verdad? Y por ello marca el fin. Marca el fin. Daniel marcaba el fin delante de otro que se llamaba como él casi, porque era homólogo a él, pero no era él. Hay una diferencia. Y es significativo de la conclusión de una cuestión. Cuando algo se concluye, el 9 lo representa. Algo se cierra. ¿De acuerdo? Está emparentado con el número 6, siendo 6 la suma de sus factores. Bueno, 3 por 3, 9, 3 más 3, 6. ¿No? Siendo, por tanto, significativo el fin del hombre y la recapitulación de todas las obras del hombre, y por ello 9 es el número de la finalidad, o sea, del fin y de la finalidad, o del juicio. O del juicio. Por cuanto el juicio ha sido encomendado a Jesús como el Hijo del Hombre, cita aquí unos textos, Juan 5:27 y Hechos 17:31,
marca lo completo, el fin y resultado de todas las cosas en cuanto al hombre, el juicio del hombre y de todas sus obras. Y luego dice, la gematría de la palabra Dan, que significa, lo dirá Luis ahora, va Luis, dilo, por favor. Bueno, Daniel juez, ¿no? Juez de Dios. Dilo, por favor. Daniel, ¿no? Que es juez de Dios. Juez de Dios. Daniel significa juez de Dios. Lo podéis comprobar vosotros mismos. Y en su nombre, que le puso el mismo Nabucodonosor, ya estaba diferenciándolo de Belsasar. Dios sabe por qué le puso ese nombre. ¿Qué diferencia había? Que uno decía juicio, emitía juicio. Lo que decía, sucedía. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Daniel es juez de Dios. La gematría de la palabra Dan significa juez. La gematría es 54, 9 por 6. Significa juez, para los estudiosos de los números. Muy bien. Por lo tanto, tenemos el 9. Aquí vemos el significado que ha visto Luis. Juez de Dios. Juez de Dios. Recordemos una cita de Elena White, porque creo que es importante, porque si dice que hay uno que está emitiendo juicio en la tierra, representando al Dios del cielo, ¿no suena de algo esto? Estuvimos viendo algo parecido, ¿verdad? Hay una cita que dice, Manuscritos 1 de 1857, la Iglesia debe surgir. Muchos dicen, no saldrá nada nuevo, no, tiene que estar en la Iglesia todo, nada puede surgir de nuevo, de ahí, un grupo diferente. No, la Iglesia debe surgir. Y si vemos el contexto del manuscrito, veréis en qué contexto lo explica todo esto. Dejadez total del pueblo. Dirigentes que hacen lo posible para que el pueblo se une y el pueblo cuando consigue una victoria se relaja. ¿Y qué dice Elena White? Dejadlos y que se espabilen, porque vosotros vais a hundiros con ellos. Y habla con los dirigentes, con los que ayudan al pueblo. Podéis ver el contexto. Pero yo voy a citar solo esto. No hacen caso a medias del mensaje a la iglesia de Laodicea. Está traducido del inglés directamente, o sea que puede haber alguna incongruencia. Hay quienes en la iglesia aman a este mundo mejor que a Jesús. Ellos aman sus tesoros aquí mejor que aman el cielo o la vida eterna. Y con su tesoro terrenal perecerán. El verdadero testigo ahora habla a una iglesia tibia. Sé celoso y arrepiéntete, pero apenas escuchan o escuchan el mensaje. Unos pocos están afligiendo sus almas. Unos pocos están prestando atención al consejo del testigo verdadero. A menos que la iglesia se despierte rápidamente, entrarán en la oscuridad, serán atrapados y vencidos por el enemigo. Vi que estamos en el juicio investigador. Pronto se pronunciará el juicio sobre nuestras obras y nuestras acciones que están pasando en revisión ante Dios. Un periodo solemne y horrible. ¿Somos conscientes? ¿Quién se da cuenta de este gran trabajo? Vi que aquellos que ahora no aprecian, estudian y aprecian mucho la palabra de Dios, hablada por sus siervos, tendrán motivos para llorar amargamente en el más allá. ¿Quién se la revela? El Espíritu Santo directamente a ellos y no quiero escuchar a nadie que me la revele a mí. No. ¿Qué dice? Hablada por sus siervos, además en mayúscula. Vi que el Señor, en juicio, al final del tiempo, caminará por la tierra, las terribles plagas comenzarán a caer. Recordad todo esto, lo estuvimos leyendo, ¿verdad? Que había un representante de Cristo en la tierra para el juicio. ¿Qué hizo Daniel, juez de Dios? Emitió juicio. Ya se habían decidido los casos. Ya se habían decidido. Por lo tanto, ya es el juicio de los vivos. Ya está. Pam, ¿eres tú la virgen que estaba dormida pero con aceite? Sí, ven. ¿Eres tú la virgen dormida que estaba sin aceite? Pues no puedes venir. Siguiente, y así constantemente. Hay aquí un detalle, eso que dice que Cristo caminará por la tierra,
no es Cristo físicamente No, que claro, camina por la evidentemente. tierra. No es que hay gente que ha escrito en los grupos y tal, esta cita que dice que Cristo caminará. No, Cristo vendrá en su segunda venida, no antes. Evidentemente. Estamos Eso hablando... representa a su pueblo que dará el mensaje final. Exacto. En nombre de Cristo, pero no será Cristo físicamente quien caminará por la tierra. Lo digo por este detalle, ¿no? Que hay hermanos que lo confunden y se creen que Cristo realmente estará aquí. Evidentemente, cuando Daniel estaba emitiendo el juicio, no era Cristo. Estaba representando a Cristo, pero estaba juzgando. Estaba diciendo, básicamente leyendo el juicio, informando del juicio a la gente. Esa similitud con el tercer Elías es brutal. Es brutal. Y por eso tenemos que verlo tan real y tan cercano a nosotros. Elena White, en la lección del jueves, dice: a Belsasar se le habían dado muchas oportunidades para conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Había visto que su abuelo Nabucodonosor fue desterrado de la sociedad de los hombres. Había visto que el intelecto del que se gloriaba ser orgulloso monarca le fue arrebatado por aquel que se lo dio. Había visto que el rey fue expulsado de su reino y puesto en compañía de las bestias del campo. Pero el amor de Belsasar por la diversión, No es que esto no es divertido. ¿Cómo que no es divertido? ¿Cómo que no es divertido? El Espíritu Santo nos da diversión, pero otro tipo de diversión, la que llena. Para poder apreciar esta diversión que da Dios, tienes que prepararte, tienes que enfocarte, tienes que afinarte, ¿no? A través de una serie de renuncias y de alabanzas a Dios y de estudio. Hay que ponerlo todo en marcha en ti para que puedas llegar a apreciar esa diversión, ¿no? Si no, entonces pasa como dice la gente del mundo, que no captan que eso sea una diversión, lo ven como una tortura, lo ven como algo aburrido, incómodo, ¿eh? Por eso hay que comprender que no es cuestión de que a alguien le guste o no le guste la palabra de Dios. Es que a mí no me gusta, prefiero leer no sé qué, o prefiero ver la tele, o prefiero jugar a lo que sea, no me gusta. Bueno, pero es que el que hace que te guste es el Espíritu Santo. ¿Has buscado primero al Espíritu Santo? Verás que realmente te va a llevar a unos lugares donde nadie quizás haya ido nunca jamás. Dice, la autoglorificación borró las lecciones que nunca debería haber olvidado. Y rápidamente miró la cabeza. ¿Cuántos tiempos estuvo Nabucodonosor comiendo hierba? 7 tiempos. 7 tiempos. 6.000 años, 7º milenio, 7.000 años viene Nueva Jerusalén. Olvidó eso. ¿Quién olvidó eso también? ¿Quién ha olvidado eso ahora? La denominación, porque los católicos no lo recuerdan, bueno, cualquiera que os pueda decir, aún recuerdan algo, pero la denominación a muerte, que no. Impresionante, lo está definiendo. Lo está definiendo. En cambio hacen planes para divertir. Y hacen planes para divertir, dice Josep. Exacto. Club de conquistadores, venga, vamos a quedar a jugar a futbito, a jugar a no sé qué, a representar no sé qué obras, a no sé cuánto, vale. Pero ¿se está mostrando que realmente la Biblia habla siempre del tiempo presente? ¿Le habló a Lutero de su tiempo? ¿No está hablando nosotros del nuestro? Si no, no somos la iglesia remanente. Si no leemos nuestro tiempo, no es para nosotros. Pues dejamos la Biblia y nos vamos a otro lugar. Cogemos otro libro. Es interesante las preguntas que hacen los días sucesivos. El miércoles dice, el juicio llegó con presteza sobre el rey. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios cuando por el momento la justicia y el juicio aún no han llegado? ¿No? Pues vamos a divertirnos porque aún no ha llegado. Cuando llegue ya...
¿Cómo podemos estar pendientes de eso? Pues sabiendo que ya ha llegado. Sabiendo que ya ha llegado, es un momento terrible. Lo hice en Elena White hace 100 años y pico. Es un momento terrible. ¿Estarían por ahí danzando los críos si supieran que es un momento terrible? No hay que ponerles miedo, pero hay que decirles, oye, ponte las pilas, chaval, porque es que ya tienes 12 años, 13 años, 14 años, ya ahí ya está. Ya está, y eres adulto, respondes ante Dios, ¿qué haces? ¿No? Entonces, es muy serio. Podemos reírnos, podemos divertirnos, pero es muy serio. ¿Eh? La misma lección nos hace leer Apocalipsis 14, 8, 16, 19, o sea, los ángeles, y luego Apocalipsis 18, 2. El cuarto. La misma lección, para decirnos que, bueno, ha caído la Gran Babilonia. Y de luego del cuarto nos vuelve a leer lo mismo, ha caído la Gran Babilonia, pero el versículo cuarto no lo lee. Salid de ella, pueblo mío. No participéis de sus plagas, etcétera, etcétera. No quieren reconocer el cuarto ángel. No quieren reconocer que está aquí el cuarto ángel. Está aquí, está en los 4 mensajes de la mano de Dios escritos. Están ahí y no los quieren ver. Esto me recuerda un mensaje que me pasó Víctor de alguien que comentó en uno de los vídeos que yo realicé, una de las charlas que realicé, que decía, ¿de dónde sacan ustedes esto del cuarto ángel? ¿Me acuerdas, Víctor? ¿De dónde lo sacan? Mira, espera. Bueno, está explícito en la Biblia, otro ángel, ¿no? En el 18. Aparte de los 3 del 14, ese es el cuarto. Pero hacía gracia, ¿no? ¿De dónde sacan lo del cuarto ángel? Es decir, que la Iglesia no tiene el concepto de que hay un cuarto ángel. Solo los 3. Se quedan con Apocalipsis 14. Ayer me preguntaban exactamente lo mismo otra vez, y es una pregunta muy recurrente, y sobre todo entre propios adventistas. Dices, los otros lo entiendes porque el Apocalipsis poco lo dominan, ¿no? Pero adventistas sí. Incluso recuerdo haber ido a alguna iglesia, cuando aún me dejaban ir a iglesias adventistas a predicar, y cuando hablaba del cuarto ángel decían, ¿pero qué dice, hermano? ¿Dónde saca un cuarto ángel? Solo hay 3. Y les tenías que mostrar y se quedaban con una cara que no sabían qué cara poner, vamos. Bueno, pues sí, eso quiere decir que debemos aún hacer mucho trabajo para seguir hablando de ese mensaje, porque hay muchos que no se han enterado. Fijaros. Sí, no es que, a ver, ellos nos llevan, ellos nos llevan. Lo que pasa, ¿qué pasa? En vez de, dice, mira, sí, qué bueno, mira, un texto que une Apocalipsis 14 con Apocalipsis 18, la lección lo hace, pero solo le une en ese versículo. Hombre, pues si te lleva allí es por algo, léete el capítulo entero, ¿no? Como si fuera el mismo ángel. Exacto. Lo que anotan es del mismo, no hay otro cuarto. Exacto. Me gustaría aclarar que hay unas conferencias especialmente dedicadas a mostrar del tercer al cuarto ángel, o sea, que los 3 ángeles y el cuarto son uno. Víctor lo presentó con citas de Elena White clarísimas, donde el uno se fusionaba con el tercero con el segundo con otro que va a venir más tarde, que es el que viene con más gloria, el tercero, todos son uno, o sea, todos los mensajes son uno, y el cuarto es un resumen de todos, los incluye a todos. ¿Qué leímos en la Santa Cena? Leímos que el que quite un bloque, el que quite creo que era una clavija, ¿una clavija? Un clavito, ¿no? ¿Qué recuerdo un clavito? ¿Qué letra? Una yod, ¿no? Una yod. O una bab, que también es un clavo, ¿no? Pero una yod es muy interesante. El que quite la yod, quita Yahshua, ¿no? Quita Jehová, por todo lo que empiece por J. Estuvimos hablando el otro día con Lore, me dice, ¿por qué todo empieza por J? Digo, ostras, es verdad, casi todo empieza por J. Jehová, Jesús, Jerusalén, Jordán, ¿no? Juan el Bautista, hay muchos, ahora no me acuerdo, hay muchos más. ¿Ya? Josué, que también es Jesús mismo, pero ya en griego. O sea, la yod, en hebreo, esa J, está en todos. Si le quitas la yod, se va todo,
Se va Jehová, se va Jesús, se va todo. Se va a Jerusalén, se va al Jordán, se va al bautismo, se va Juan el Bautista, se va todo. Entonces es interesante. Y fijaros cómo, si sabemos, como hemos visto en los cultos o las conferencias sobre los 4 ángeles, el primer ángel, recordad, primavera 83, el segundo, primavera 84, el tercero, otoño 84, juicio investigador. De primavera a otoño. De primavera a otoño. Estamos viviendo eso. Hay un tema que se llama de primavera a otoño. Estamos viviendo eso. Es como una definición de ese cuarto ángel. Todo lo que estamos viendo ahí, en relación también con Elías, con el tercer Elías. Bueno, ya para acabar, porque se hace tarde. Estaba mirando así en global los 5 capítulos, porque, claro, aquí se acaba Babilonia. Por lo tanto, sería como la venida de Cristo, se acaba Babilonia. Entonces, mírase desde el primer capítulo hasta el 5, y en resumen tenemos, en el primero, reforma pro salud y fe, para no perder tus raíces, para no cerrar las puertas a lo antiguo, porque es lo que te mantiene vivo dentro de la tribulación, ¿no? En el segundo tenemos la profecía de los 6.000 años, que alguien me diga que no. Tenemos los 6 reinos y la venida de Cristo. En el tercero tenemos esa similitud de Jesús con Elías, ¿no? Con esa sustitución de Daniel por Jesús, ¿no? 3 más 1, 1 más 3, los 4, juntos, siempre 4. En el cuarto tenemos la humillación de Nabucodonosor. Yo he puesto la Odisea. Reconoce que realmente eres tibio. Y humíllate. ¿Vale? Sé celoso y arrepiéntete. Y el quinto es el fin. Es el fin de Babilonia. Y justo 5. Ya vimos que la quinta copa en la Santa Cena, ¿para quién era? Para Elías, ¿verdad? Ese 5 está siguiendo a Elías, está siguiendo la sangre de Cristo constantemente. 5 capítulos de Daniel. Es realmente brutal como está como resumiendo nuestras vidas hoy. Bueno, ¿alguien quiere comentar alguna cosa? Si no, ya acabaremos aquí. Que volviendo a lo que decías de que Daniel representaba como a Elías, ¿no? Sí. Y que Ciro también como representaba a Cristo, que es curioso como Daniel hace su parte de trabajo, ¿no? Y como allá en el camino para que después Ciro venga, ¿no? Y ejecute el juicio. O sea, Sí. Daniel es... Los dos son partícipes del mismo trabajo, Del mismo juicio. del mismo juicio, ¿no? Uno lo proclama y el otro lo ejecuta. Y muy interesante porque Daniel vive todo ese tiempo y vive todas las fases. Igual que Elías. Hará. Y hace. Es muy interesante. No dejas, cada vez que abres otra página y otra página, no puedes ver otra cosa. Y hay otra cosa, una pregunta así que no... Vale, bueno, vale. que digo, y para una persona que no conoce muy bien de la palabra aún y tal, y se pregunta, ¿y quién es esta Babilonia del tiempo del fin? Porque me parece que en las lecciones... Es lo que iba, eso es lo tengo apuntado y no he dicho nada. Pero dice la Babilonia del tiempo del fin. No dice Vaticano, Todo no el dice rato. Iglesia Católica, no dice ni siquiera Iglesia Común, porque a veces el White la habla como la Iglesia Común. No dice nada. Y bueno, es que es curioso qué habilidad para no... Exacto. Y bueno, justo esta semana hablé con una persona adventista y yo le pregunté, ¿no? Le pregunté, ¿y qué? Yo ya lo sabía, pero bueno, la pregunta era como más retórica, ¿no? Ajá. Queriendo decir, ¿por qué no se dicen las cosas por su nombre, ¿no? Y le pregunté así, bueno, ¿y quién es esta Babilonia del tiempo del fin, ¿no? Y incluso, bueno, esa persona me respondió que durante mucho tiempo había sido Roma, ¿no? Pero que ahora tenía que Cambiar. que preguntarme
qué religión se oponía a los mandamientos de Dios y tal, y bueno, Que tenía dudas, vamos. parecía que no estaba muy clara la cosa, ¿no? Bueno, es Pero lo que les enseñan. Una hablar- cosa sí, sí. no, sí, no. Digas. Adventista, sí. No, pero digo que esto, que hablar de la triple alianza de Apocalipsis 17, ¿no? Del el protestantismo apóstata, el papado y el espiritismo, esto no... Es como ciencia ficción Sí. para ellos. Pues para que veas, los que no han tenido el aceite, ya poco podemos hacer. O sea, es muy difícil. Porque ya han perdido la conexión con Dios, las revelaciones anteriores, ya está. Por eso dice ella, ¿no? Los que no han subido los 3 peldaños de los 3 ángeles ya no llegan a la plataforma. ¿Cuál es la plataforma? Evidentemente es el siguiente peldaño. Y es donde están todos, los que han subido por las plataformas. Claro, si no saben ni... Claro, es que hay una mala formación. Es como Nabucodonosor y su hijo y su nieto, ¿no? Se fue perdiendo todo. Entonces, ¿quién ha dilapidado la vida de esas personas? Los anteriores, las generaciones anteriores. Es igual que padres, hijos y generaciones sucesivas, ¿no? ¿Qué pasa al final? Ya hay niños que nacen sin posibilidad de salvación. Y esto es duro, pero pasó en Sodoma. El pecado llega a tal nivel que ya no hay vuelta atrás. Estamos en la última generación. Bueno, es impresionante. Yo quería destacar algo, cuando te quedaste... Coge el micrófono. Tienes que coger el micrófono, si no... Así, recto, ¿eh? No, solo que esté la luz encendida, creo. Ahora te dirá. Que yo quería destacar algo, que te quedaste justo en el versículo 29, Vale. Escucha a ver si se oye bien. donde el rey verdad, no acabé de Belsasar, leer. donde el rey Belsasar ordena, ¿no? Que ya le pongan a Daniel, viste a Daniel de púrpura, le ponen el collar y esto. Luego, esa misma noche muere el rey Belsasar y Darío de Media tomó el reino. Justo tenía 62 años. 6 más 2, 8, infinito. Y luego justo termina en el versículo 31, ¿no? Es Muy verdad. curioso. Ostras, Bueno, sí. lo comenté con Julia y ella se fijó que terminaba el versículo 31. Bueno, El quería 31, destacar eso. el infinito. Sí. Bueno, pues genial, ¿no? ¿Qué más hay que decir? Bueno, pues no decimos nada más entonces. Genial, gracias. Oramos pues. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias porque nos haces partícipes de tu divinidad solo al abrir tu palabra. Gracias porque la de cosas que no sabemos, no sabíamos y que ahora estás revelando. Gracias, Señor, por todos los que me han ayudado a realizar este culto. Tú el primero, pero tú sabes bien por qué lo digo. Gracias, Señor, por la familia, por los hermanos, por mi esposa. Te lo pido todo en el nombre santo de Jesucristo, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Amén.